Qué hermoso ambiente que el Señor nos ha preparado. La adoración ha hecho ese lugar donde los hijos podemos confiar, donde todo aquello que se quiere levantar dice: un momento, estamos en este lugar hermoso, y donde nuestra alma se regocija de poder recibir esa agua para la sed que tiene. ¿Cuántos podemos reconocer que tenemos sed? Hay sed del Señor, hay sed de la justicia de Dios, hay aún sed de ese trato del Señor, porque Él, aún en su trato, si no hemos estado alineados, si no hemos estado bien, Él lo hace con misericordia, con amor, ¿sí? Lo hace con cuidado de saber cómo nos va a ayudar mejor, cómo nos va a hacer crecer mejor, cómo nos va a podar mejor. La palabra podar tal vez suena como, wow, qué duro, puede doler, pero esa poda en el Señor es para dar mucho fruto, es para dar fruto que permanece. Así que decimos: Señor, hoy día nos disponemos, si tienes que podarme, hazlo. Amén. Ok, bueno, amados, hoy día estoy compartiendo con ustedes lo que el Señor ha hablado a mi corazón, ha venido hablando estos tiempos, así que pido delante de ustedes esa dirección del Señor. Han sido días, estas 2 últimas semanas han sido días de mucho cambio en horarios, mucho cambio en la agenda, pero el Señor ha sido bueno y en cada tiempo Él ha ido delante, ¿sí? Así que vamos en este tiempo. Amén. ¿Me acompañan? Listo. Ok. Bueno, en estas últimas 3 semanas nosotros hemos estado expuestos a palabras, ¿sí? Que también son agua. La palabra también es agua para nosotros. Y esas palabras han venido a afirmarnos. Yo recuerdo, haciendo memoria de las últimas 3 semanas, primero fue ministros, la palabra es competentes, ministros competentes, segunda parte de un nuevo pacto, ¿sí? Ministros competentes de un nuevo pacto. Y entendíamos que ser ministros es ser un siervo, ser un sirviente. Hace años aprendí 2 palabras que se guardaron en mi corazón y fue: ministro es servir una mesa y adorador es el que lame la mano de su amo como un perro. Y esas palabras se han quedado grabadas siempre cuando entro en un tiempo de decir algo de ministros, te toca ministrar. Yo entiendo que lo que el Señor me llama es a servir una mesa. Y debo preparar algo para poner esa mesa, pero no de mi parte, sino de parte del Señor. Así que hoy día quiero servir esta mesa de lo que el Señor ha estado hablando. Y con esa actitud también les invito a sentarse a la mesa, ¿sí? Entonces somos ministros calificados, donde el Señor ya nos calificó, ya no tenemos que estar diciendo pasaré la prueba, no pasaré la prueba, sino que Él nos ha llamado ministros de un nuevo pacto. Hace 2 semanas veíamos esa parte del nuevo pacto y cómo ese nuevo pacto viene a nuestra vida todo por una puerta que es Cristo, ¿sí? Su cuerpo y su sangre hacen para nosotros un nuevo pacto. Cuando pensamos en nuevo pacto, obviamente tiene que venir a nuestra mente que fue abolido un viejo pacto. Y ese viejo pacto tiene muchas cosas que seguramente en algún momento el Señor nos lleva a poder decir:
qué cosas estaban en ese viejo pacto para que miremos que ya no estamos en eso, ¿sí? Y bueno, la semana pasada también estuvo Emilio y él hablaba acerca de cómo ese nuevo pacto nos abre esa vida en el Espíritu, ¿sí? Recuerdo que Emilio se paraba por este lado y decía, a los que somos del Espíritu. Cuando venía para acá no lo decía y entonces yo tenía ganas de decirle, acá también somos del Espíritu, ¿sí? Y bueno, ahí se citaron algunas cosas. El Señor nos mostraba algunas áreas básicas, ¿sí? Como para que nosotros abramos esa página y podamos empezar a meditar en qué es andar en esa vida en el Espíritu o qué es tener y vivir la vida del Espíritu. Uno de los puntos que se decía es: reconocemos nuestra verdadera necesidad, ¿sí? Creo que todos podríamos decir, necesitamos a Dios. ¿Alguien aquí no necesita de Dios? Todos necesitamos de Dios. Pero hubo una parte que se abrió y es: necesito a Dios y al cuerpo. Necesito a Dios y a la iglesia, a su iglesia, porque no puedo decir yo ando solito acá, porque yo soy parte de ese cuerpo que tiene una sola cabeza, que es Cristo. Y entonces no puedo decir necesito al Señor, pero esta parte de la iglesia no me gusta mucho, porque ahí hay personas que no me agradan o algo pasó. Todo eso estuvimos tratando la semana pasada y que yo espero que cada uno haya revisado cuánto la vida en el Espíritu y esta parte de necesitar y amar a Dios y a la iglesia está en nosotros, estaba en nosotros y que hoy debe estar a un nuevo nivel. Amén. Lo segundo que se hablaba era que sabemos dónde estamos, ¿sí? Los que están en Cristo y los que son del Espíritu saben dónde están o saben dónde deben estar. Y esta parte era como más ese discernimiento que el Espíritu puede traer a nuestras vidas para no errar, para no flaquear en algún momento. Y hubo otra parte que se me quedó a mí guardada también, es que conocen las leyes, ¿sí? Conocen la palabra, conocen las leyes. Y cuán importante me pareció esa parte, porque es una realidad. Cuando yo desconozco las leyes, cualquier cosa llega a mi vida y yo la voy a tomar desde una posición incorrecta, porque desconozco cuál es mi verdadera posición, ¿sí? Y también decíamos, tenemos abogado. Es cierto, aunque yo conozca la ley, necesito un abogado. Y bueno, manifestamos el fruto. Los que estamos en el Espíritu, manifestamos el fruto del Espíritu. Y otra parte más fue, cuidamos aún del cuerpo. Yo vi por ahí un estado de un grupo que estaba haciendo estiramientos, ejercicios, ¿sí? Me tocó luego hablar con ellos y estaban adoloridos porque estaban recién empezando. Y es bueno, no olvidemos que esto es del Espíritu, la vida en el Espíritu. Si yo vivo esa vida en el Espíritu, nada se sale de ese orden correcto, de esa armonía en el Señor. Teniendo todos estos puntos, ya estamos todos aquí, como hemos recordado lo que hemos venido hablando, así que estamos en este mismo punto, en esa misma línea para recibir. Así que vamos a orar. Me viene esa parte cuando Jesús estaba en el monte de los olivos y Él no invitaba a la gente. Él no decía vengan, vengan, sino que las personas lo seguían por lo que Él daba, por lo que Él hablaba,
por lo que él ministraba. Y dice que él se sentó, y al ver sus discípulos que él se sentó, pues ellos también se sentaron y les enseñaba. Y en Mateo dice que él empezó a hablar lo que nosotros conocemos como las bienaventuranzas o el sermón del monte. Y habló tantas cosas allí, tantas cosas importantes. Así que hoy queremos sumarnos a ese ámbito de enseñanza donde Cristo está allí ministrando, donde ya no solo está hablando a ese nivel que en ese momento como hombre podía hacerlo, sino que ese Jesús se nos ha presentado a nosotros como ese Cristo, el que había de venir, el ungido del Señor. Y allí en ese ámbito nos sentamos también. En nuestro ser completo nos disponemos. Y ya no está solamente la parte que Jesús dice, debo irme yo para que venga el otro consolador. Ahora puede estar allí porque Él ya fue glorificado. Puede estar esa triunidad con nosotros. En Cristo está el Padre, está el Espíritu Santo. Y en ese ámbito aprendemos. Y te decimos, Espíritu Santo, háblanos, enséñanos, impártenos vida de Cristo a nosotros. Revélanos a Cristo. Cristo, revélanos al Padre. Damos gracias porque hoy pudimos estar en esta cita. Porque no me detuvo ni enfermedad, ni temor, ni la agenda, ni la familia. Y fue mi determinación, pero que ahora veo que quien más se ocupó de que estuviéramos presentes fue ese Cristo, porque sin Él nada podemos hacer. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Anita. Amén. Hay un pasaje que quiero que todos podemos buscar, también va a salir en la pantalla, es Romanos 7. Vamos a leer el último versículo del capítulo 7 y vamos a avanzar en el capítulo 8 desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Esta palabra se llama pasa al otro lado. ¿Sí? Pasa al otro lado. Romanos 7:25 dice, voy a hacer una lectura así de corrido y luego vamos a ir revisando, ¿sí? Gracias a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro, de manera que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios y por otro lado, con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, Dios, habiendo enviado a sí mismo
al Hijo en semejanza de carne de pecado y por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Porque los que son según la carne piensan en lo de la carne, pero los que son según el Espíritu, en lo del Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad con Dios, contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros. El que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en vosotros. ¿Cuántos se saben un trabalenguas? Las maestras se saben. Yo me sé uno sencillísimo. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, cuando cuentas cuentos, nunca podrás saber cuántos cuentos cuentas cuando cuentas cuentos. ¿Alguien quiere repetirlo? Isaac, Lena, Lucas. Es sencillo ese trabalenguas en realidad, hay muchos otros complicados. Pareciere esta parte de la palabra un trabalenguas, ¿sí? Si estás en el Espíritu, porque no estás en la carne, si te sujetas a la ley, pero si estás en la ley, pareciere como que hay allí algo en lo cual nuestra mente natural tiene que detenerse y otra vez leerlo para poder asimilarlo. Por eso hoy día estamos en esa impartición del Espíritu, para que podamos recibir en esa sencillez que el Padre quiere que sus hijos aprendan, ser enseñados. Quiero mostrarles una imagen. Si está ahí al frente la imagen. Todavía no, dice el pastor Gustavo. Amados, por favor. Ok, espero que se pueda leer. Quiero que mientras yo voy leyendo el versículo, los versículos que les acabo de leer, ustedes vayan ubicándose en un lado, lo vayan buscando allí, la frase. Los números no están en orden, más bien es para que sepan cuál continúa, ¿sí? Gracias a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro, de manera que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios y por otro, con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado de la muerte. Porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, Dios, habiendo enviado a sí mismo al Hijo, en semejanza de carne de pecado y por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Porque los que son según la carne piensan en lo de la carne,
pero los que son según el Espíritu, en lo del Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, éste no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu del que levantó a los muertos, de los muertos a Jesús, vive en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en vosotros. ¿Cuántos pudieron encontrar todo así rápido? Muy bien. ¿Sirvió la imagen? Por favor, dejen la imagen allí. Esta parte, en esa imagen, yo lo que quise es que nos ayudara a ver cómo en un lado están aquellas cosas que Pablo las mezcla aquí, ¿no? Como que te habla de la una, luego te habla de la otra, y me da la impresión de que Pablo, mediante el Espíritu, al escribir, era como que quería dejar sentado, claro, ¿no? Si estás en el Espíritu de la carne, afirma que esa es la ley de la carne, que es la ley del pecado, que es la ley de la muerte. Es como si él quisiera, y de parte del Espíritu, hacernos saber y afirmarnos que tengamos todo claro, ¿sí? Todo bien claro. Por eso yo me sumé a esto y lo puse de esta manera. En este lado, que sería para ustedes el izquierdo, están todas aquellas cosas que hablan de la ley, del pecado, de la carne, de la muerte. Y en el lado de acá está todo lo que el Señor está diciendo que es vida. La vida del Espíritu, la vida de Dios, la ley de Dios, y que nos lleva a la vida de Cristo, ¿sí? Bueno, Pablo nos enseña esa parte y todos podríamos en algún momento, si yo les digo, a ver hermanos, ¿dónde usted se encuentra? Deberíamos decir, todos estamos al lado derecho, ¿verdad? Todos estamos al lado derecho. Pero les hago esta pregunta, ¿para cuántos eso es una realidad? En el tiempo de la adoración, el Señor abrió ese espacio de Selah. Ese Selah es allí en lo profundo, yo medito, yo recibo, yo veo, yo entrego. Y ese Selah se abrió para esto, para que nosotros pudiéramos estar atentos, ¿sí? Y que no sea una respuesta ligera. No, yo sí estoy del lado derecho, ¿sí? Escuche la pregunta. ¿Es una realidad para nosotros esa vida del lado derecho? ¿O yo hoy día, que es lunes, todo que está revuelto, yo me siento acá como del lado izquierdo, ¿sí? Y pasó otra situación y estoy acá, ¿sí? Siento que me oprime la ley de la justicia, la ley del pecado, estoy acosado con estas cosas, ¿sí? Y lo que vivo es en la carne, o sea, estoy allí, algo pasó, no miro esa vida del Espíritu, sino que todo en lo natural,
¿sí? El tormento de las cosas de la carne, de la ley del pecado, más si viene una tentación en medio de esas situaciones difíciles, pues es una presa fácil, es una presa fácil. Esto debe ser una realidad para nosotros, esa vida en el Espíritu, esa vida de la que Pablo habla, esa vida que me lleva a mantenerme en ese lado que el Señor ha dicho que yo estoy, que Cristo abrió para mí. Si leemos Romanos 7:25, dice: gracias a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro, de manera que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios y por otro, con la carne, a la ley del pecado. ¿Sí? Podríamos nosotros justificarnos en decir, pero si Pablo mismo está reconociendo que él por un lado sirve a la ley de Dios, pero por otro, con la carne, a la ley del pecado. ¿Sí? Podríamos justificarnos y decir, bueno, si Pablo mismo le ocurre eso. Muchas veces hemos dicho, Pablo dice, no sabe si lo mejor es morir, si lo mejor es vivir. Él lo explica, claro, solamente que a veces nosotros nos quedamos en una parte y lo miramos con nuestra mente natural, ¿no? Necesitamos por eso al Espíritu que nos enseña. Y en esta parte, efectivamente, parece que Pablo dijera, por un lado yo vivo en la mente, sirvo a la ley de Dios, pero en la carne sirvo a la ley del pecado. Pero para nada es así, porque él empieza diciendo, gracias a Jesucristo. Luego reconoce esa condición en la que él había estado. Y en el 8.1, el Romanos 8.1, que es el inmediato después del 7.25, Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, Pablo está diciendo, esto es, yo a veces vivo acá, a veces vivo acá. Pero él dice, pero no acepto más, porque gracias a Cristo yo no tengo por qué aceptar esa condena, ¿sí? Yo puedo vivir la vida del Espíritu. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Él está diciendo, él está poniendo un alto. Él dice, ahora pues, o sea, es el resultado de todo lo que él estaba diciendo. Dice, ahora pues, hay un alto allí, donde él no nos deja en esa parte de que está bien un día estar bajo la ley del pecado, otro día estar bajo la ley del Espíritu o la ley de Dios. Él nos dice, ahora es un tiempo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, no estoy condenado, no miremos esta parte como no nos va a venir condenación si estamos de un lado al otro. No estoy condenado a estar de un lado y pensando que puedo estar de un lado a otro. Él dice, no hay condena sobre mí, puedo vivir en el lado de la ley del Señor. Por eso hablamos de ese nuevo pacto. Ese es un nuevo pacto, ¿sí? Mi viejo pacto era esta parte de acá, pero hay un nuevo pacto, ¿sí? Yo quise poner esa línea roja allí, como ese pacto me apertura esa entrada a la vida del Señor. Romanos 8.3 es la parte que para mí es más importante en ese pasaje, pero también es esa parte como que nos revuelve nuestras ideas. Romanos 8.3 dice, porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, Dios, habiendo enviado a sí mismo al Hijo en semejanza de carne de pecado y por el pecado, condenó
el pecado en la carne. Es decir, que para que nosotros ya no estemos pretendiendo o pensando que puedo vivir en la carne, pero también puedo vivir en el espíritu, entonces Cristo viene a nuestras vidas porque Él vio que nuestra condena hasta ese momento era la carne. Podríamos esforzarnos, podríamos intentarlo, podríamos anhelarlo, pero cuando vivimos bajo la ley de la carne es imposible. Y lo dice aquí, era impotente a causa de la carne. Nosotros no podemos acercarnos al Señor, no podemos permanecer en esa vida del Espíritu con nuestra carne viva, con lo que nosotros venimos practicando, con nuestra manera de vivir y de pensar conforme a la carne. Es imposible, ¿sí? La ley fue imposible cumplirla a cabalidad. Es más, la ley manifestó que no podíamos cumplirlo, que ningún hombre llegó a cumplirla. Y era necesario Cristo por eso. Cuando nosotros hablamos de la carne, tal vez en nuestra mente viene lo que es cuerpo, o sea, es este cuerpo el que está malo, es este cuerpo el que me hace pecar. Y no, al decir carne aquí se refiere a todo lo que nos lleva a pecar, a todo lo que estando fuera del Señor me lleva a pecar, ¿sí? Carne encierra, sí, el cuerpo, pero carne también encierra nuestra mente caída. Nuestra mente que tiene esos malos pensamientos, esa es la carne también. Encierra también la genética, la herencia. Por ejemplo, cuando nosotros venimos a Cristo, queremos buscar muchas veces las razones por las que yo tengo este mal pensamiento o porque yo soy tentado en esta manera. Y yo digo, es que mi familia practicó, es que mi papá practicó. Y es cierto, el Señor nos lleva en un tiempo a limpiarnos, a desatarnos de eso, pero a entender que esa carne que encierra también esa genética y esa herencia ya fue crucificada, ya está muerta. Entonces, aún nosotros nos hemos excusado de que, bueno, yo me encuentro de esta manera porque mis padres, porque mis abuelos, porque mi tatarabuelo, ¿sí? Y a veces damos tanto tiempo, tanta energía a estar hurgando y preguntando y andando en esas cosas y no nos damos cuenta que la carne también encierra esa parte y que Cristo nos pone allí un alto y nos dice, ya fui entregado. Mi Padre se entregó a sí mismo en Cristo para que esto cambie. Otra cosa que quiero decirles es que no pensemos que esta palabra o que Pablo estaba hablando a gente no cristiana, ¿sí? Porque ellos son los que están del lado de acá. No es así. Pablo está hablando a la iglesia. Y yo hoy estoy hablando a la iglesia. El Señor hoy nos está hablando a nosotros que somos su iglesia. Entonces, es a nosotros esta palabra, no es a los no creyentes, ¿sí? Si usted a un no creyente le dice, oye, ya no vivas en la carne, vive en la ley de Dios. Él va a pensar que él ama al Señor, que está en Dios, que es un hijo de Dios. Es como si a alguien que le decimos, bueno, empieza a tener fe y antes de ir al médico, ve al Señor, preséntate. A veces queremos aplicar esa fe que nosotros tenemos al ámbito natural. Y dice que las personas del Espíritu entienden las cosas del Espíritu, pero que las personas que no son del Espíritu, pues
no van a entender las cosas del Espíritu. Esta palabra es para la iglesia. Es para gente que conoce al Señor y que no estaba viviendo conforme a la realidad en Cristo. Para ya no vivir la ley de la carne, la ley del pecado, ya no vivir la ley del lado izquierdo, del lado de la muerte, vino el nuevo pacto. Si yo les vuelvo a preguntar si es mi realidad vivir del lado derecho, tal vez podríamos ya meditar y tener presente circunstancias en las que no manifestamos la vida de Cristo. Y eso es lo importante de esta mañana, que nosotros en ese Selah miremos que efectivamente hay cosas en nuestra vida que no están manifestando, que yo he tomado la vida de Cristo, que yo he sido crucificado en esa carne que es la que me lleva a vivir aún la ley de la carne. ¿Cuántos aquí saben cuántos años tengo? Solo Matías, mi mami. Bueno, tengo 40, mentira. Tengo 47 años. Ya pronto, en 3 años, cumplo 50 años. Cuando yo tenía 20, veía esos 50 como, esas personas. Ahora que tengo 47, son personas normales. Se sienten bien. Bueno, de esa edad tengo 2/3 de conocer al Señor. ¿Sí? Matemáticos. Si divido mi vida en 3, 2 de esas partes de años conozco al Señor. ¿Sí? Y en ese caminar por la gracia del Señor me ha permitido ministrar a algunas personas y muchas de ellas han tenido mayores años en Cristo, mayores años en conocer al Señor, más años en conocer al Señor. Y siguen, y han sido personas que siguen batallando con su carne. ¿Sí? Que su problema al estar allí frente a frente en el Señor, permitiendo que el Espíritu ministre, el problema es la carne, es el no conocer que ya no estás bajo esa ley, que ya no necesitas obedecer a esa ley, que ya hay una nueva vida en Cristo. Entonces no es una irrealidad o no es una exageración la necesidad que tenemos de saber dónde estamos y bajo qué leyes, bajo qué manto, bajo qué reino yo estoy operando, yo estoy viviendo. Es muy doloroso. Nadie se alegra de decir, no me ha pasado a mí eso. O sea, no, es doloroso porque es la iglesia de Cristo la que muchas veces no ha identificado la raíz de su problema. No ha identificado dónde está eso que la hace tropezar una y otra vez. El nuevo pacto efectivamente vino a invalidar el viejo pacto. Vino a hacernos pasar a un nuevo ámbito. Y es un engaño de la tiniebla el pensar que yo puedo estar de este lado y de este otro lado y me paso para un lado. Pablo no dijo eso. Pablo dijo, ahora pues ninguna condenación, nada ahora en Cristo me condena para estar bajo la condición de muerte. Nada en Cristo me condena para eso. No me condena mi herencia, no me condena la iniquidad, no me condena que yo trabaje allá lejos en la montaña, no me condena que yo tenga 15, no me condena que yo tenga 50, no me condena que yo tenga tantos hijos
que no tenga tiempo, nada de eso me condena para no vivir del lado que Cristo nos hizo entrar en este nuevo pacto, que es la vida del Espíritu, la ley de Dios. Y ese engaño ha puesto una venda por muchos años a la iglesia, ha puesto una venda y vemos ese círculo en las personas, temporadas, ¿sí? Temporadas, ciclos, que nosotros los podemos reconocer. Es más, abro mi corazón, hay momentos en los que nosotros ya vemos a alguien bajo tales circunstancias y decimos, hay que cubrir o hay que ver, hay que llamarle para ver. ¿Por qué? Porque se repiten esos ciclos. Y esas son temporadas que el Señor no por nada, el Señor ha puntualizado para nosotros o ha dicho así debe ser. Él no ha marcado esos tiempos de caída, levantada, caída, levantada. No, Él dice de gloria en gloria, de perfeccionamiento en perfeccionamiento en Cristo. Y aún en Romanos 8:11 dice, y el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros. El que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales. O sea, esa ley de Cristo es tan poderosa aún porque nosotros a veces decimos, bueno, es que eso es en el espíritu, en lo espiritual yo me siento bien. Ya mi cuerpo pues es otra cosa. Dice, aún vivificará vuestros cuerpos mortales. ¿Qué cuerpo es ese? O sea, no hay que ir al diccionario ni a cuerpo mortal, es este que nosotros vemos. Dice, aún eso en Cristo es vivificado, ¿sí? No se quedó nada fuera. Las cosas que sufrimos en la carne de cuerpo también pueden ser vivificadas y han sido vivificadas en Cristo. Y todo esto que estamos hablando es sencillo, es profundo, pero que se abra a nosotros ese entendimiento, a cada uno, a mí también, porque yo también necesito esta palabra de decir, o sea, muchas cosas tienen que vivificarse bajo este nuevo pacto. Si ustedes, voy a poner este ejemplo sencillo, ¿alguien ha alquilado alguna vez una casa? Algunos hemos alquilado la casa. Bueno, cuando uno termina un arrendamiento en una casa, ya se va de allí, se va a una nueva casa, sea propia, sea otra vez alquilado, pero es imposible que tú consideres que la casa que ya dejaste sigue siendo tuya, ¿verdad? No, tal vez pasaremos por afuera y decimos, ay, ahí yo vivía, o miren niños, ahí vivíamos nosotros, ahí tú tenías 3 años, ¿sí? Pero no podemos llegar y decir, cojo la llave y entro, o sea, ya no es. Ya no tengo la condición para entrar a esa casa, ¿sí? Pacto, como aprendíamos la semana pasada, es un convenio. Se ha firmado un nuevo convenio, hay un nuevo convenio que no se puede abolir. Entonces, bajo ese pacto, así como un convenio de arrendamiento, yo salí de un pacto viejo, de esa condición que esclavizaba mi vida, y yo ya vengo acá, y por nada de pensamientos ni de cosas, yo me puedo volver a la otra casa. ¿Sí? Yo no puedo llegar y decir, bueno, yo tenía este contrato antes y yo viví aquí, ya abolió en el 2010, pero no importa, esta es mi casa y yo vuelvo. No puedo hacerlo. Y en Cristo es igual, ese nuevo pacto ya quita de nosotros todas las características para que nosotros volvamos a ese viejo pacto, a ese andar en la carne, a ese estar bajo la ley del pecado y la muerte. ¿Sí? Ya no puedo regresar. Así que si algo no se sujeta a eso, algo está pasando. No salí de allí,
¿Dónde estoy ahora? Algo ocurre que mi carne piensa que todavía tiene características de ese viejo ámbito y quiere volver una y otra vez allá. O nunca salimos y nunca hemos sido parte de ese nuevo pacto, aunque yo tomo pan y vino, aunque yo adoro, aunque estoy en la congregación, aunque en la casa hago la reunión, porque no es el nuevo pacto invalida todo eso pasado. Y ahora Él viene a edificar sobre ese nuevo pacto. Cristo viene a edificar, ¿sí? Viene a vivificar, a darnos más vida. Y sobre eso nosotros tenemos que vivir. Esa es la verdad, esa es nuestra realidad. Pero, ¿para quiénes es realidad esto o cuántos están viviendo esta realidad? Perdón. El Selah. Meditemos para nosotros. Hasta aquí hemos llegado a la primera parte. Son 15 partes, ¿no? Vamos a la segunda parte. Bueno, en esta segunda parte quiero que miremos a Jesús y cómo Jesús en su primer aparición en público o ya en una vida ministerial, todos sabemos que Él fue lo primero que dijo, que predicó. Arrepentíos, arrepentíos. Ese arrepentíos lo conocemos, lo hemos. Si yo les digo cuál es el original de la palabra arrepentíos, lo conocemos, metanoeo. Es verdad, lo sabemos, lo entendemos, y esa aparición de Jesús hace notar qué es lo importante para ese arrepentimiento, para ese cambio, para ese nuevo pacto, ¿sí? ¿Será que tengo que cortarme la pierna porque es que esta pierna es la que no entra en esta nueva vida? ¿Sí? ¿Será que tengo que pelearme con ese tío que es el que me... Sí, porque ya se invalida la herencia? No. Jesús dijo en ese arrepentíos, cambia tu manera de pensar. Cuando Jesús hace esto, Él tuvo muchas cosas para decirle a la gente que Él venía a predicarle, ¿sí? A hablarle, a establecer contacto. Pero Él sabía a dónde debía apuntar, ¿sí? Y era la mente, ¿sí? Miren que Pablo dice, ¿con qué dice que Él sirve a la ley de Dios? Él dice, con la mente sirvo a la ley de Dios. Pero otros tiempos dice que con la carne sirve a la ley del pecado. Entonces, aún Pablo reconoce eso que Jesús también vino a señalarnos. Cambia tu mente, ¿sí? No es afuera, no se van a cambiar las circunstancias afuera, es nuestra mente. Esa es el campo de batalla que nosotros tenemos. Y es allí donde nosotros tenemos que apuntar en este establecimiento, en esa vida del nuevo pacto. Es nuestra mente. Porque en nuestra mente, primero que Jesús lo dijo, es el verdadero arrepentimiento, es la verdadera convicción. Miren lo que dice Pablo. Por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios y por otro lado, con la carne, a la ley del pecado. Allí está subrayada la palabra mente, ¿verdad? Vamos a ver, esa es la versión textual, vamos a ver qué dice el mismo versículo de Romanos 7:25 en la parte B, en la versión Dios habla hoy. Dice, en conclusión,
yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. O sea, Pablo estas versiones nos dejan ver que la mente es ese entender también. Y que no es tan mala esa mente que nosotros decimos razón fuera, sí, el razonamiento no. O sea, es ese entendimiento el que me hace vivir la ley y servir en la ley de Dios. El versículo de Romanos 7:25, la segunda parte, en la versión Torres Amat, dice: entre tanto, yo mismo vivo sometido por el Espíritu a la ley de Dios y por la carne a la ley del pecado. O sea, yo mismo. Ese yo mismo muestra esa convicción. O sea, yo tengo que convencerme, yo mismo. ¿Cuándo ustedes usan ese yo mismo? ¿Sí? Están en una conversación, dicen, te lo digo yo mismo. O sea, yo estoy convencida de que así va a ser. Yo mismo te lo digo. Es esa persona convencida de algo, es esa mente que está en todo su cabal y está convencida, está certificando, yo mismo estoy aquí, yo mismo te lo digo. O sea que en esta nueva vida es determinante nuestra mente, ¿sí? Es imperativo la mente nuestra para que en ese cambio de mente podamos vivir bajo la ley de Dios. Mente es nous, intelecto, mente divina o humana, en pensamiento, sentimiento, voluntad. Por implicación significa entendimiento, mente, pensar. En algunos versículos donde habla acerca de la mente de Dios es la misma palabra. O sea, esa mente no es mala, diabólica. La mente es algo muy importante para que el Señor pueda obrar su vida en nosotros. Jesús vino a decirnos que esa era la parte que necesitaba tener un cambio. Cambia de mente, metanoeo, cambia tu manera de pensar. Hemos concebido ese cambio de mente solo como ese arrepentimiento inicial. Y eso no es todo. El cambio de nuestra mente es vital para servir a la ley de Dios, para que por el Espíritu nos sometamos a la ley de Dios. Nosotros hemos considerado muchas veces que nuestra mente, ese cambio de mente es al principio, cuando yo tenía que arrepentirme de los pecados, cuando yo tenía que confesarlos, pero el Señor nos lleva a ver en esta mañana que el cambio de la mente es constante. Constantemente yo tengo que estar cambiando mi mente. Viene una circunstancia y yo tengo que tener un metanoeo, tengo que tener una transformación. Porque miren lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino más bien transformaos en el entendimiento de nuestra mente. O sea, este transformaos, no te conformes, habla de que en la vida, ¿sí?, hay cosas a las que no tenemos que hacernos como ellos. Este metanoeo del que está hablando para poder vivir la ley de Dios es constante. O sea, cada día yo tengo que estar cambiando mi mente, renovando mi mente. Tengo que estar arrepintiéndome, que no es el lloro y lamento. No, arrepentíos, cambia de mente, cambia de sentido. Iba para el lado de allá, ahora en mi mente que hay un cambio, entiendo que debo ir para el otro lado. Romanos 6:14 dice:
Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El 6:15 dice, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, ¿sí? Esta parte no nos está hablando de que ya la ley no importa. O sea, decía la ley, honra a tu padre y a tu madre, ya no importa eso porque ya no me sujeto a eso. No, eso no está diciendo. Lo que está diciendo es, ya no cumples la ley con la carne, porque la carne murió. Ahora tienes la ley de Dios, ¿sí? A Dios, honra al Señor, que honres a tus padres. Sí, entonces esa ley sube a un nivel mayor, ¿sí? Sube a otro nivel. Pasar al otro lado no significa que dejemos la ley, significa que morí a la carne. Y aún al estar en el lado derecho de la imagen, debo obligar a mi mente constantemente a pasar a ese cambio. Constantemente a pasar a ese cambio. Miremos a Jesús. Voy a pedir que algunos hermanos me puedan ayudar con unos versículos, si los encuentran rápido, si no, tranquilos. Vamos a ver solo algunos versículos sobre Jesús en el libro de Marcos, ¿sí? Marcos 1:21, Marcos 1:23 al 25, Marcos 1 del 29. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Jesús entró a la sinagoga y comenzó a enseñar. En esta parte yo quiero que miremos a Jesús, cómo se movía, lo que hacía así de manera general, porque los evangelios hablan mucho sobre los actos de Jesús. Se puede comparar de un libro, del otro, pero hoy día de manera rápida vemos que Jesús enseñaba en la sinagoga, ¿sí? Jesús, entendemos que Él no estuvo nunca del lado izquierdo, ¿sí? Él vino a cumplir la ley, Él vino a manifestar el Espíritu, Él vino a traer salvación, pero siempre estuvo en esa vida del Espíritu, en esa vida con su Padre. Y en eso Él enseñaba en la sinagoga. Marcos 1:23 al 25, ¿alguien lo tiene? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, calla y sal de él. Ok, ahí vemos a Jesús que estaba enseñando, sanando, pero que dice que los espíritus lo reconocían y le decían, sé quién eres, has venido a destruirnos. Y Jesús los mandaba a callar porque entendemos que todavía no era el tiempo que Él quería ser notado de esa manera. Marcos 1:29. E inmediatamente después de salir de la sinagoga, fueron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Visitaba la casa de sus amigos, ¿sí? Fue a visitar a la casa. Stephanie, ¿tienes el 1:29 también? ¿Puedes leer un poco más de ese? Después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida.
Esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. Ok. Allí vemos que Jesús fue a visitar a sus amigos, fue a la casa de ellos y le dijeron que alguien estaba enfermo y la sanó y comieron. Jesús en ese caminar que vemos que enseñaba, que visitó a sus amigos, que sanaba, que era reconocido por entidades demoníacas, ¿sí? ¿Qué pasaba con su carne? No vemos que se manifestaba allí, ¿no? No dijo Jesús, bueno, pues tantos enfermos, ¿se me puede pegar algo? Tampoco dijo, me molestan, hágame paso, ¿sí? No, él estaba cambiando su mentalidad, ¿sí? Entraba a la sinagoga, enseñaba, o sea, su mentalidad iba a visitar, fue en esto que vimos, ¿no? Hay muchos ejemplos allí. Fue a visitar a sus amigos, había alguien enfermo, cambió su mente, o sea, su mente estaba transformándose, estaba atenta a lo que estaba viniendo, a lo que estaba viviendo, y tomaba ese caminar en esa vida del Espíritu, ¿sí? Él estaba allí. Algunas veces se retiraba a orar. Veamos Marcos 1, 32 al 34. Y por la tarde, cuando se puso el sol, le traían todos los enfermos y los endemoniados, y la ciudad entera estaba agolpada ante la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas dolencias, y echó fuera muchos demonios, pero no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Ajá. Él estaba haciendo todas las cosas, pero estaba atento a ese mundo espiritual, ¿verdad? Estaba practicando su fe, su vida, pero no dejaba hablar a los demonios, ¿sí? Tampoco se ponía a pelear con ellos. Dice, suma Efraín, que quede guardado eso. Entonces, ese Jesús, yo lo veo que esa mente está, ayer leía un artículo donde hablaba de que la IA, la famosa señora IA, ya han hecho estudios de aquellos que no debiendo usarla, la usan, y que su actividad cerebral ha bajado en un 35%, ¿sí? Entonces, esa mente, ese cerebro, de aquí los que quieren ayudarse con esas técnicas, ya se están dando cuenta de esas consecuencias, ¿sí? Jesús tenía esa mente cambiante, cambiando, o sea, tenía clara su visión, pero cambiaba, era transformado, ¿sí? Esa mente estaba constantemente cambiando. ¿Por qué? Porque estaba en un mundo expuesto a tantas cosas y nunca descuidó ese ámbito espiritual, ese ámbito que lo podría manifestar fuera del tiempo. Marcos 1:35. Mateo, ¿lo tienes? ¿No? ¿Sí? Levantándose muy de mañana, estando aún oscuro, salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Qué hermoso ese pasaje, se parece a la vida nuestra. ¿Cuántos hacemos esa parte? Miren, levantándose a un oscuro, se fue a un lugar solitario y allí oraba, ¿sí? Creo que lo hacemos, los tomamos esos tiempos, pero tal vez no es ese todo, pero esa parte oscura no, esa está entre paréntesis. ¿A qué se refiere? Dice Stephanie, ¿a qué se refiere con oscuro? Bueno, ese es Jesús en su vida, en su mente, en su cambio. Marcos 1:39. Y entró en las sinagogas de ellos por toda Galilea, proclamando y echando fuera los demonios.
esa función también importante de Jesús. Echaba fuera los demonios, predicaba, proclamaba. Y bueno, Marcos 4:1 habla de enseñar. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Ok, estaba allí predicando, la gente lo buscaba. Ahora lleguemos al versículo de Marcos 4:35. ¿Sí? Ok. Marcos 4:35 dice, y ese mismo día, llegado el atardecer, les dice, pasemos al otro lado. ¿Sí? En medio de todo, nosotros no podemos decir que Jesús en algún momento se pasó a esa vida de la ley, de la carne. No, pero Él en esta parte ya quiero que lo veamos en lo espiritual, ¿sí? Él dijo, pasemos al otro lado. En muchas partes Él dice, al otro lado, ¿sí? Los espero al otro lado. Lanza tu red a la derecha. Esa manifestación de Jesús en lo espiritual yo la recibo y quiero que así ustedes también lo hagan. Habla de ese cambio que nosotros tenemos que hacer. Aún estando para permanecer, necesitamos constantemente estar pasando al otro lado en nuestra mente, no de pacto, porque eso es imposible, estar en el pacto viejo, en el pacto nuevo, no es posible. Pero sí en ese nuevo pacto necesitamos estar pasando al otro lado, estar teniendo ese cambio en nuestra mente, estar manteniendo nuestra mente enfocada, alineada. El Señor pidió pasar al otro lado. ¿Qué le esperaba del otro lado? Esa es la parte donde viene y Él se encuentra con el endemoniado que estaba en el cementerio, que se lo conoce como el Gadareno, ¿sí? Y que se presenta como legión, ¿sí? El espíritu se presenta como legión porque eran muchos. Entonces, ese pasar al otro lado, acá se ve a un Jesús que sana, que echa fuera demonios, que enseña, que visita, que hace milagros. Pero ese pasar al otro lado también lo llevó a otro nivel en su caminar. Se encuentra de frente con algo diferente. A mi modo de ver, yo diría, wow, o sea, una persona que tengo que orar por sanidad está bien, pero acá que me dice a alguien, yo estoy endemoniado y todo eso, es otro nivel aún en lo espiritual. Entonces, ese cambio de pasar al otro lado no lo dejó a Jesús, pasemos para reposar, para descansar, para poner nuestra mente en otras cosas. No, lo llevó a algo nuevo. Lo llevó a ese entendimiento de algo mayor en esa vida del Espíritu, en ese propósito. En Lucas 8:22 también habla de esa parte. En uno de esos días aconteció que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y allí se hicieron a la mar. En Juan 6:1 dice, después de estas cosas, Jesús se fue al otro lado del mar, el de Tiberíades. Jesús de estas cosas fue al otro lado del mar de Galilea, ¿sí? Él mismo sabía
que tenía que estar en ese constante cambio, en ese ámbito de pasar al otro lado. Y eso lo llevaba a otros momentos. Por ejemplo, en este de Juan 6:1, que pasó al otro lado, ¿con qué se encontró al otro lado? Con una multitud que ya estaba ahí atenta a su llegada. ¿Y él qué pasó allí? Es la parte donde habla de que él le dijo que tuvo compasión de esas personas y le dijo, deben tener hambre, les dice a sus discípulos. Y les dice, denle de comer. Sí, eso es otro nivel, o sea, su mente estaba allí atenta a lo que estaba ocurriendo, a esa necesidad. Y lo lleva a ese milagro de la multiplicación que es tan conocido. Ese pasar al otro lado lo llevó a él también a ese nuevo manifestación de esa multiplicación. A sus discípulos los llevó a ese poder mirar esa multiplicación que hubo de los peces y de los panes, a ese constante crecer, a ese constante ver lo que puede ocurrir. Eso es pasar al otro lado, esa es la vida que está ahí renovándose, que es muy importante nuestra mente. Hebreos 11:29 dice, por fe cruzaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentándolo los egipcios fueron sumergidos. ¿Sí? Esta parte la tenemos clara cuando ellos necesitaban salvación y se abrieron. Imagínense que en la mente de ellos hubiera estado, no paso porque me ahogo, no paso porque la ley dice que es imposible, porque la ley de la carne también es esa parte, es esa razón, es esa ciencia, es eso que está allí, no que sea malo, pero si me impide mi caminar y mi crecimiento en la fe y en el Señor, pues no pasa al otro lado, no está en el nuevo pacto. Pasar al otro lado tiene una connotación de tránsito, de liberación, de provisión del Señor para poder ver más, connotación de milagros. Constantemente Jesús llevaba a sus discípulos a pasar al otro lado. Dios le pidió a Abraham cruzar el río, le pidió al pueblo cruzar el río. Para manifestar ese cambio de mente, para poder creer y vivir, a nosotros significa pasar al lado donde el pacto es una realidad, así como la vida en el Espíritu. Pasar al otro lado para nosotros significa eso, que ese pacto sea una realidad en nuestras vidas. Que ya no nos mantengamos fluctuantes y engañados pensando que un día me caí, me resbalé y estoy acá, pero mañana ya oramos, ya ministramos y ya estoy acá. Esa no es una condición de nuevo pacto. Esa es una condición de estar en el viejo pacto y de invalidar una y otra vez lo que conozco, lo que sé, la sangre, y me mantengo allí. Pueden pasar 10 días bien. No es lo que el Señor espera. Él entregó su sangre, su cuerpo, no para eso. Él lo entregó para un pacto que es inconmovible, que no cambia, que no tiene que ver con el tiempo de afuera, con las circunstancias. ¿Podrían poner la imagen, por favor? En esta imagen hay muchas cosas que se manifiestan, que tal vez no le hemos visto cada una de ellas, pero también está sobre el lado derecho todo lo que el Señor ha dicho como una puerta, porque hay muchas otras cosas en esa vida del Espíritu. Y hoy día nosotros tenemos que ser sinceros, conscientes de cómo está nuestra vida, de que ha sido muy bueno
el entendimiento del pacto, de que yo soy una persona que ha sido calificada para ser un ministro del Señor, pero que yo necesito que mi mente constantemente permanezca en ese nuevo pacto y que esos cambios de lado no sean para otro lado, sino sean hacia aquello que el Padre tiene como un mayor nivel en esa vida en Cristo, en esa vida del Espíritu, ¿sí? Esto es personal, es de cada uno. Cada uno dice, yo quiero vivir ese nuevo pacto a toda plenitud. Que mañana para mí sea un pasar al otro lado para ver otras cosas. Y sí, cada día puede traer un inconveniente, una situación, pero esa situación yo la puedo vivir bajo el nuevo pacto. Yo la puedo vivir bajo esa nueva condición, ese nuevo sistema. Vamos a leer esta última parte. Dice el Salmo 107, del 15 al 22. Salmo 107, del 15 al 22, dice: den gracias a Jehová por su misericordia y por sus maravillas, para con los hijos del hombre. Porque quebró las puertas de bronce y arrancó los cerrojos de hierro. Andaban afligidos por sus rebeliones, ayunando por sus maldades. Aborrecieron todo manjar y ya tocaban las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y él los libró de su tribulación. Envió su palabra y los sanó y los libró de sus sepulcros. Den gracias a Jehová por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos del hombre. Y ofrezcan sacrificios de acción de gracia y publiquen sus obras con cánticos nuevos. Aquí en este pasaje vemos esas dos condiciones de aquellos que están afligidos porque miran el producto y el fruto de sus rebeliones. De aquellos que aún reconocen sus maldades y ayunan una y otra vez, procuran, buscan cómo salir, cómo ser librados de esa opresión, de ese pecado, de esa condición. Aborrecen todo manjar, o sea, se han limitado de tanta cosa en la carne para poder conocer otra cosa. Y ya tocaban las puertas de la muerte. Dice aquí, pero clamaron a Jehová en su angustia. Y esta parte yo la quiero traer porque esta es una realidad. Y es muy triste ver a parte de la iglesia sumida en esto, marcando y viviendo bajo la marcación de un tiempo que no lo ha puesto el Señor. Muchos hoy están aquí, pero hace muchos años lo estaban y salieron del Señor y han vuelto. Y el enemigo conoce y nos quiere marcar esos tiempos. Nos quiere decir, está bien, camina un poco, pero Él ya tiene un plan allí. Eso opera cuando nosotros estamos bajo ese entendimiento y aún en nuestra mente hemos concebido que es normal, es natural que me pasen estas cosas y que luego pido perdón y que luego empiezo a caminar otra vez. El Señor murió para que nosotros definitivamente, de una vez y para siempre, es su ministerio, aún hacia nuestras vidas, de una vez y para siempre, tengamos un pacto nuevo con Él.
hoy es tiempo de presentarnos al Señor y decir, reconocer. Y aún yo sé que hay personas que este círculo está claro en su vida, está claro para ellos. Pueden decir, sí, es verdad, yo estoy allí. Pero ese es un paso de reconocer. Si nosotros reconocemos que estamos en firme, vamos caminando, bueno, entonces intercedamos por nuestros hermanos que no están en esa condición, pero que como cuerpo nos afecta la condición de ellos. Como cuerpo, el Señor también procura que todos entremos. Este versículo que leíamos es liberación. Han sido quebrantados los cerrojos. El Señor está dispuesto hoy a quebrar cerrojos de lo que hemos hecho que nos mantenga en un lugar equivocado. Que todos pasemos al otro lado. Padre, hoy día nosotros, expuestos a esta palabra, reconocemos, Señor, como iglesia, nuestra necesidad de que sean quebrados los cerrojos. Y aún si hay algún hermano que dice, yo quiero esto, yo quiero tomarlo de otra manera, y tiene que venir acá o tomar otra postura en medio de esta asamblea, hágalo. No piense en que esta vida del Espíritu, porque ya fue todo ganado, está simplemente porque yo en silencio, en mi mente lo oro. Dice que el reino de los cielos es de los violentos. Hoy declaramos este tiempo que se abre ahora de entendimiento y de ruptura de los cerrojos. Está abierto ese tiempo. Y llamo a los que saben que necesitan pasar al otro lado. La misma voz de Jesús. Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Hablo a cada uno de ustedes. Pasemos al otro lado. El camino ha sido abierto. Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y en ese entendimiento, de que en ese espíritu hay más, hay mucho más. Unos necesitan que se abran esos cerrojos. Yo también necesito pasar al otro lado porque sé que hay más y que mi mente debe de tener ese proceso
constante de pasar al otro lado. Yo paso al otro lado y me uno con aquellos que están pasando al otro lado. Y en el nombre de Jesús, ese engaño en nuestras mentes de creer que la vida en Cristo es un estar de pie y caer, estar de pie y caer. Ese que puedo vivir con la carne, someterme y servir a la ley de Dios, y en otro tiempo con la carne servir a la ley del pecado. De tal modo que he adoctrinado a mi ser a vivir de esa manera, a aceptar esa condición. Para quienes estén en esa posición, les llamo a pedir perdón, porque adoctrinaron a su ser, aún a su mente, a su alma, a su cuerpo, y le enseñaron que era normal el caer y levantarse. Le enseñaron que era normal el dar una probada en la carne. Aún le enseñaron a razonar de que muchas cosas tenían ese inicio en los abuelos. Cristo delante de nosotros dice: este es mi pacto. Este es mi pacto. Padre, hoy día nos arrepentimos. Te pedimos perdón por esto que he permitido en mi vida de caminar en ese círculo. Hoy día yo me retiro las vendas de mis ojos para visualizar, para ver que no he estado viviendo correctamente, que he estado permitiendo que la sangre de Cristo y ese nuevo pacto sean invalidados para mi vida. Que no he vivido esa vida plena, que es de vida y paz en Cristo Jesús. Y aún he dicho, es que así es mi vida. Yo anuncio esa apertura de los cerrojos y se cae ese muro en el nombre de Jesús. Se cae ese muro en el nombre de Jesús. Se abren los cerrojos hoy día de aquello que me ha invalidado para vivir en ese otro lado. Con aquellos que decimos, vivimos la vida del Espíritu. Hoy día decimos, hay más que yo no he conocido. Y yo paso al otro lado, donde ese Jesús puede compartir conmigo como ese Cristo manifestado, diciendo, da de comer a las multitudes. Sé mi iglesia
y libera a aquellos endemoniados. Donde vayas, porta la luz de sanidad. Ora por los enfermos. Yo paso a ese otro lado. Donde el nuevo pacto es válido en cada área de la vida. Donde el nuevo pacto es mayor que cualquier sistema donde entramos, que cualquier lugar donde nos movemos. Donde aún lo imposible es posible, porque he entrado por la puerta que es Cristo. Todo lo que estamos viendo, usted ore allí con nuestro Padre. Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Firmes. Pasemos al otro lado. Cambiamos nuestra mente. Estamos siendo vivificados en Él. Aún nuestros cuerpos mortales pasa al otro lado. Nuestra fe que ha sido limitada, le hablo, pasa al otro lado. Pasa al otro lado. Me cuesta creer, pasa al otro lado. No puedo, pasa al otro lado. Hay escasez, pasa al otro lado. Para que ya no seas así, para que ya no marque ese tiempo más.
para que seamos esas águilas que corren y no se cansan, para que pasamos por las aguas y no nos ahogamos, no nos saturamos, para que pasamos por el fuego y no nos pasa nada, para que aún si comemos cosa mortífera no nos haga daño. Nuevo pacto para nosotros implica todo esto. Le hablamos a los cuerpos. Pasa al lado donde puede ser vivificado. Pasa al otro lado donde eres vivificado. Hablamos a nuestra visión, pasa al otro lado. A nuestros sueños, pasa al otro lado. Aún lo que hemos dicho, tengo este don. Le decimos a los dones, pasen al otro lado para conectarse con lo sobrenatural. Yo paso al otro lado. Los que se unan digan, yo paso al otro lado. Yo paso al otro lado. Y todo lo que no tiene que pasar y tiene que morir en esa carne, yo lo dejo atrás. Porque hoy reconozco que paso al otro lado y constantemente mi mente pasa al otro lado y tiene ese cambio que Jesús espera, que Cristo espera para manifestarlo a Él. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, algo ocurre en todo nuestro ser. Algo está ocurriendo en todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, porque nuestra fe ya pasó al otro lado. Los cantores profeticen. Los cantores profeticen desde el otro lado.
pasamos al otro lado. Escucha la voz del Señor, está llamando. Ven, 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 ven al otro lado, ven al otro lado. Escucha la voz de tu Señor. Te dice ven, 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 ven. Aquí estamos y decido pasar. Y decido pasar al otro lado, Señor. Y desde este lugar hay libertad. Y desde este lugar hay transformación. Desde este lugar hay vida en el Espíritu y nos movemos en Él, y nos movemos en Él. Y desde este lugar obra la sanidad, obra la libertad. Nos movemos en ti, Señor, aquí, y nos movemos en ti, Señor. Tu Espíritu se está manifestando, tu Espíritu se está manifestando, tu Espíritu se está manifestando aquí en este lugar. Desde este otro lado, la vida fluye, la vida fluye. Aquí hay libertad, aquí hay libertad en su Espíritu, en su Espíritu. Aquí hay perdón, aquí hay restauración, hay nuevo pacto y caminamos en Él, caminamos en Él. Y desde este lugar nos afirmamos, nos afirmamos, nos afirmamos, crecemos en Cristo. Señor. Crecemos en ti, hay mucho fruto, hay mucho fruto, hay mucho Amén, fruto amén. que glorifica. Vemos los al frutos, Padre. vemos esos frutos en mi vida, Mucho en cada fruto vida. que permanece en ti, que permanece en ti, Señor. Cada mes hay fruto en este nuevo pacto. Cada mes hay un fruto nuevo. Yo tomo de ese fruto, yo vivo ese fruto, yo doy fruto. Y ese fruto se llama madurez. Y ese fruto se llama madurez en el Espíritu. Y ese fruto se llama madurez. Cristo en mí. Y ese fruto se llama madurez. Y ese fruto se llama madurez. Y ese fruto se llama madurez. Cristo en mí. Y ese fruto se llama madurez. Y ese fruto
madurez es Cristo en nosotros. Nos movemos y existimos en Cristo. En Cristo. En Cristo. En Cristo. Es Cristo. Es el fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Permanecer en mí. Yo soy la vid, mi Padre es el viñador. Permanecer en mí. Ya vosotros, ya vosotros estáis limpios por mi palabra, para que mucho fruto puedan llevar en mí. Ya vosotros, ya vosotros estáis limpios por mi palabra, para que mucho fruto puedan llevar en mí. Eres el árbol de vida, comemos de ti, vid verdadera, permanecemos en ti. Eres el árbol de vida, comemos de ti, vid verdadera, permanecemos en ti. Eres el árbol de vida, comemos de ti, vid verdadera, permanecemos en ti. Eres el árbol de vida, comemos de ti, Vid verdadera, permanecemos en ti. comemos madurez, comemos madurez. El fruto de ese mes se llama madurez. Cristo en mí. Oh, 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 oh. Cristo, vid verdadera. Oh, 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 Cristo como Cordero delante de nosotros está siendo entregado por el Padre
para que comamos de Él. En Él es efectivo, es hecho el nuevo pacto. En Él pasamos al otro lado. Él nos enseña el camino, porque Él es el camino. Comamos de ese pacto. Tomamos de ese pacto. Que se da por un sacrificio que es vivo para nosotros. Somos de los que cruzan las aguas, de los que cruzan ríos, de los que vamos más allá en ese río del Espíritu, de los que no se conforman con que el río esté a los tobillos, a las rodillas, a los lomos, sino que buscamos la profundidad en Cristo, la profundidad en el Espíritu. Y gracias te damos, Señor, porque en ti es posible. Porque en ti es posible ya no estar sujetos a la carne ni a su ley. Porque en ti es posible vivir en el Espíritu por la fe y viviendo la ley tuya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.